Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy la conferencia la va a pronunciar David Pedraza. David Pedraza es abogado laboralista, es uno de los colaboradores habituales tanto de nuestro programa de radio Perspectiva Sindicalista como del servicio jurídico del sindicato UNT. Él es un experto en todas estas materias laborales y uno de los temas que le inquieta es precisamente cómo las nuevas tecnologías, cómo la economía del siglo XXI influye en las condiciones laborales y un poco el peligro de las perspectivas futuras de todo ello. Así que, sin más, os dejo con él, que seguro que lo que tiene que decirnos va a resultar de mucho interés, ya veréis. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la charla e intentaré ser lo más conciso posible y limitarme a dar sobre todo ejemplos prácticos y la teoría intentarla reducir al máximo posible para que se entienda y no sea muy pesada la charla. El título de la charla precisamente es lo que se viene a denominar economía colaborativa. Algunos han dicho que, bueno, tiene otros términos que no es el más adecuado en cuanto al término de economía colaborativa porque realmente aquí de colaboración hay poco. Han llamado uberización de las relaciones laborales, Uber Economy, economía Uber, economía bajo demanda, es decir, hay muchos términos y no se sabe muy bien definirlo porque es algo que es muy novedoso. Lo cierto es que lo importante sobre todo de esta materia es que no es un tema que, bueno, resulta que afecte a choferes, a conductores de taxi o a repartidores. No, para nada. Esta materia es muy importante porque incluso algunos economistas han dicho que estamos ante una posible revolución industrial que viene a configurar la economía de forma totalmente distinta, ¿no? Algunos dicen que estamos ante un libre mercado, una táctica de libre mercado despiadado y desregulado en pos de la riqueza privada de determinadas empresas. Voy a definir un poco qué es economía colaborativa, aunque yo creo que la mayoría sabrá un poco por dónde voy. Lo que se llama economía colaborativa se basa en la idea de que una plataforma o una aplicación lo que hace es conectar a consumidores con lo que se llaman proveedores. Existen dos tipos de plataformas que son bien de bienes o de servicios. Los de bienes, para que os hagáis una idea, muchos conocerán Airbnb, que ofrece pues, alojamiento y pisos en casas particulares, ¿no? Es un bien que en principio la gente lo tiene como improductivo, es decir, que no lo utiliza, por ejemplo, una habitación de una casa y dice, bueno, pues lo voy a compartir dentro de esta plataforma para intentar sacarle algún rendimiento económico. Otro ejemplo, BlaBlaCar. En este caso, pues hay personas que acuden a su puesto de trabajo y tienen un puesto, o mejor dicho, un asiento libre y está utilizado, ese asiento y lo que hacen es simplemente ofrecerlo para compartirlo a cambio de un precio. Eso sería realmente economía colaborativa. En cambio, hay otros que se llaman plataformas de servicio. En este caso, lo que mantienen estas plataformas, estos servicios, es que lo que se intercambia no son bienes infrautilizados, sino el tiempo infrautilizado de los trabajadores. Es decir, un trabajador o un estudiante dice, bueno, voy a sacarme un poco de dinerito con mi vida. Pues, supuestamente ese tiempo está infrautilizado. Pero realmente eso no es así. Porque lo que realmente se está poniendo a disposición es el trabajo personal. El trabajo personal de una persona no es un bien infrautilizado. Prestando un servicio, porque eso requiere la dignidad del trabajo y una reacción por ese servicio, ¿vale? Entonces, es un juego de palabras que suelen utilizar esta clase de plataformas para intentar desviarse, o mejor dicho, intentar huir del derecho laboral que es más restrictivo y así implantar sus normas y su desregulación y provocar este empleo precario que estamos hablando. ¿Cómo funciona este sistema? Es sencillo. Resulta, por poner un ejemplo, Uber tiene clientes que necesitan un servicio de prestación de chofer o de taxi, realmente no sería de taxi, sino bueno, chofer, de alquiler de coche con un conductor y a continuación
una bolsa de conductores. Una bolsa de conductores a su disposición. Entonces, si resulta que esa persona pide un servicio y está cerca un chofer que podría llevarle, se le asigna a ese chofer. Esa sería un poco la idea, es decir, mantener como una especie de trabajadores indeterminados que sean muy, muy amplias para poder cubrir todos los servicios que se le están solicitando. ¿Vale? Esto se viene a llamar el término crowd outsourcing o crowd work. Bueno, hablando sin término, sin anglicismo, sería un poco como la traducción como microexternalización abierta, ¿no? Es como que las empresas externalizan su prestación de servicio. Pues, un ejemplo, la empresa de transporte dice, bueno, en autónomos voy a externalizar mi servicio de conducción. Entonces, entre distintos grupos de autónomos, un montón de choferes y conductores, pues lo externalizan. ¿Vale? ¿Cuál es la propaganda de esta clase de compañía? Por ejemplo, Uber u otras. Digo sobre todo Uber por ser la más conocida. Lo que están diciendo es que, bueno, esto es como una especie de revolución en favor del trabajador y de las personas, ¿no? Que es como el empoderamiento de los individuos, libertad de horarios para trabajar, para poder acceder a la plataforma. Soy conductor, accedo a la plataforma, me desconecto cuando quiero, puedo prestar servicio cuando quiero. Incluso se ha dicho el fin de las corporaciones empresariales, el imperio de los individuos, incluso para más cachondeo, hablando coloquialmente, el principio de la autogestión, ¿no? Y bueno, se les llama a estos conductores o trabajadores como microempresarios, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Por poner un ejemplo real existente, me voy a ir a lo que dice Deliveroo, que es de reparto de comida, que tiene distintos repartidores, en su página web, para que veáis un poco el término que viene a utilizar para intentar desviar la atención y hacer ver que como que no tienen trabajadores y que son sus colaboradores y que ellos no tienen nada que ver. Viene a decir que buscan personas que les guste ir en bici y en moto, que quieran ayudar a la empresa en el reparto, libre de elegir cuando quiera, cuándo repartes, con toda comodidad. Reparte, textual, reparte con tu chaqueta o camisa favorita. Intentar entender, ¿vale? la situación. La realidad, hay un libro que lo recomendaría leer, que viene a analizar un poco la economía colaborativa, se llama Tuyo es mío, de Tom Sleep. Dice que, bueno, la conclusión es que este tipo de economía realmente no viene a liberar individuos, sino más bien a quitarles esa libertad, incluso a precarizar el trabajo a costa de eliminar conquistas sociales que se han realizado a lo largo de décadas. Y, como no, es una vuelta un poco a la situación del siglo XIX, un mercado desregulado en el cual los derechos laborales han sido pisoteados en su totalidad. ¿Por qué? Porque es sencillo. Voy a poner un ejemplo gráfico. En el caso de que un repartidor de Deliveroo va con su camisa favorita, si tiene un accidente de trabajo, un accidente de tráfico, no está cubierto por el derecho laboral. Se queda sin nada. En el caso de que pierda una pierna, ni nada de nada. Evidentemente, volvemos al siglo XIX. Voy a poner ejemplos de hasta dónde llega esta situación. Hemos citado a Deliveroo, reparto de comida, y a Uber, ¿no? Que es de chofer. Pero puede extender a muchos ámbitos. Voy a poner ejemplos reales de plataformas que existen en la actualidad. Se puede multiplicar por mucho más, seguro con el tiempo se multiplicará. El periódico del Wall Street Journal dijo que hay un Uber para todo. Bueno, voy a citar un poco para que veáis un poco cuál es la situación real que estamos viviendo y que no afecta solamente a un colectivo de trabajadores, sino que afecta a todos. Hay unas plataformas de limpiadores. Resulta que ya no hay empresa de limpieza. Está el intermediario que dice que no tiene ninguna responsabilidad de nada, alguien pide un servicio de limpieza y a continuación la limpiadora pues va al sitio que sea y ya es autónoma. Cuidador de personas dependientes. Profesores particulares. Técnicos. Fontaneros, acuden a tu casa. A
esto me ha llamado poderosamente la atención, lavandería. Vienen a recoger el trabajador de turno tu ropa sucia, la limpia y te la devuelve a tu casa limpia. No hace falta la lavandería. Cuidador de perros. Teleoperadores. Esto es bastante llamativo porque la verdad es que es monstruoso, ¿no? Parece un poco orwelliano, ¿no? Resulta que hay una empresa que precisamente se dedica a tener una bolsa, como he dicho yo, de teleoperadores que están a la espera de que le lleguen servicios. Evidentemente están a la espera y no reciben nada, por estar ahí esperando que reciban algo. Entonces, resulta que si hay una empresa que quiere una teleoperadora para realizar X llamada de marketing o de atención al cliente, pues le ponen esta plataforma, le pone a disposición todo el abanico de teleoperadoras y a continuación ellas ponen un poco el precio. Y claro, como es una competición entre todas, ¿qué es lo que sucede? Los precios a la baja y se ponen a nivel de subsistencia incluso peores. No trabajan por tiempo, trabajan por llamadas. La llamada puede ser media hora. Da lo mismo, no importa. Por llamada, a destajo, es lo que se viene a decir, ¿no? Y ya no solo eso, sino que cabe la posibilidad de que si, por ejemplo, hace Telefónica, ¿no? Telefónica, pues saben que tiene servicio de atención al cliente, posiblemente en otros países, pues, cuando le llama muchas veces salen hispanoamericanos, ¿no? ¿Por qué? Porque están en otro país, ¿no? Pues claro, ya no hacen falta empresas teleoperadoras. Ya están las teleoperadoras en su casa a la espera de realizar la llamada que le indique la plataforma. Y claro, esto supone también una competición a nivel internacional. Ya no solo están compitiendo en precio las trabajadoras de España, por ejemplo, sino que pueden competir, no sé, imaginémonos, de Argentina y de España. Evidentemente, ¿quién va a ofrecer el precio más bajo por la llamada? Pues las personas que estén en un país que tenga un menor poder adquisitivo, una economía peor, etc. ¿Esto es lo que supone? Pues que el resto tengan que ir a la baja también, provocando, pues, evidentemente, el empeoramiento y la precariedad laboral de una forma abismal. Continúo, fotógrafo. Ya no es necesario tener una plantilla de fotógrafos, pues lo dicho, los fotógrafos se pelean por echar fotos, dárselo a la plataforma y al precio que sea. Cocinero que te llega a casa y te prepara la comida, ya no hace falta ningún restaurante, sencillamente te viene el cocinero. Pronto me imagino que serán cocinero y camarero en tu propia casa, seguramente. Incluso paseos en barcos, bueno, pues un poco como los choferes de Uber, ¿no? Y se llegaba, vamos, incluso a cotas inimaginables, como pues, tareas administrativas también se ha establecido, ¿no? Y ya por último, ya como ya diabólico, me parece un poco, pero bueno, es una realidad económica. Resulta que también incluso hay plataformas que lo que hacen es poner una plataforma para corregir artículos, en las cuales trocean el artículo para que distintas personas que se hayan asignado a esa plataforma pues corrijan ese trozo de artículo. Claro, evidentemente es una tarea sencilla, un poco como el taylorismo, ¿no? Esto es taylorismo digital. Es una tarea sencilla de repetición continua, ¿vale? Entonces, distintos usuarios van corrigiendo parte de ese texto. Luego lo que hace la plataforma es lo une todo y alguien lo supervisa y ya tiene un trabajo realizado que posiblemente hubiera tardado mucho más tiempo y la necesidad de contratar un equipo de filólogos para poder corregir ese trabajo y poder realizarlo. O sea, llega a niveles que son bastante, bueno, yo creo que maquiavélicos, ¿no? Evidentemente, ante una realidad así, la empresa tradicional no puede competir. ¿Cómo va a poder competir una empresa que está sometida a la normativa laboral, como por ejemplo una empresa de lavandería, con una empresa que lo que hace es proveer su servicio de lavandería a través de autónomos? Para los autónomos no hay ni salario mínimo profesional, ni tiene que pagar ninguna clase de seguros sociales, ni de nada contra la plataforma. Porque hay que tener en cuenta eso, las plataformas insisten y reinsisten que ellas no son prestadoras de servicio. El servicio que te está ofreciendo. Para poner un ejemplo. Uber ahora mismo, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha planteado una cuestión para establecer si Uber es una empresa de transporte o no es una empresa de transporte. Según Uber, ya no es una empresa de transporte, es una base de datos que pone en conexión a clientes y taxistas o conductores, como he dicho, chofer, y ya no es una empresa de transporte.
claro, resulta que el juzgado del mercantil de Barcelona, y no me acuerdo, creo que era el número 4, planteó una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo, oiga, esta empresa está sometida a la normativa de transporte. Claro, hace falta licencia para poder transportar, ¿no? Entonces, Uber antes ofrecía servicio de transporte pues, sin licencia, sin las VTC, como se llaman, que es alquiler de coches con conductor, ni nada, simplemente que se ofreciera a conducir adelante. Eso lo paralizó el jugador mercantil número 4, creo que fue también un jugador mercantil de Madrid, ahí no lo recuerdo exactamente, pero bueno, lo paralizó esa herramienta que se llamaba un Uber Pop. Se paralizó y le dijo que no podía realizar ese servicio. ¿Cuál fue el movimiento de Uber? Pues dijo, bueno, vamos a darle licencias o vamos a hacer el trabajo a través de licencia VTC. Pero bueno, a lo que venía, se está discutiendo si es una empresa o no de transporte. Uber dice que no. ¿Vale? El abogado general, que es como una clase de fiscal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que sí es una empresa de transporte. Porque sin la presencia de Uber sería imposible estar esa clase de servicio y encima Uber es la que establece los precios, incluso hay una pasarela de pago y que controla los precios. Después hablaré un poco de eso. Entonces esas empresas se califican como que no son ellas el prestador de servicios, son intermediarias digitales que no tienen absolutamente nada que ver, pero la realidad va mucho más allá de lo que dicen. ¿Vale? Entonces, evidentemente, como he dicho, las empresas tradicionales no pueden competir. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues sencillamente que las empresas tradicionales, en muchos de los sectores, con esta realidad, están condenadas a la desaparición y a la extinción. Eso es así. Es un desmantelamiento del derecho al trabajo y de la economía. Yo voy a poner un ejemplo para que veáis un poco cuál es la situación real en este sentido de desmantelamiento y condenado a la desaparición de muchos sectores. Y es el siguiente. Antes de que empezara la deslocalización de la industria del automóvil en Estados Unidos, a algunas empresas se le ocurrió poner las fábricas en China, evidentemente, por el tema de los precios, ¿no? Para rebajar los salarios. Cuando empezaron esas empresas del automóvil a deslocalizar, tenían más beneficio que el resto. ¿Qué provocó eso? Que muchas empresas automovilísticas no querían irse a China porque tenía un sentido de patriotismo, de decir hay que dar trabajo aquí a nivel nacional, pero debido a ese movimiento continuo de empresas, provocó que, como estaban ofreciendo precios más baratos en cuanto a sus vehículos, se vieron obligadas y forzadas a trasladar también sus fábricas a China, porque si no, estaban condenadas a la extinción. ¿Cuál es la realidad actual? Pues Detroit, que es la ciudad del automóvil, al menos en la década de los 70 y antes, ahora mismo es una ciudad fantasma. No hay empresas del automóvil, han desaparecido todas. Por lo que he dicho, quien no se unía estaba condenado a la extinción. Este movimiento posiblemente se vaya a dar con esta clase de economía. Al final resulta que la mayoría de las empresas de la hambrería pues, tendrán que cometer o realizar esa clase de operación para poder sobrevivir. Ya no es solo eso, sino que muchas pequeñas empresas se van a ver extinguidas porque no van a tener la capacidad que tiene una plataforma como tiene Uber, una capacidad bastante importante en cuanto a para llegar a un montón de clientes y evidentemente el marketing digital, la publicidad, no pueden competir con eso, evidentemente. Como se basan en supuestos microempresarios, que ahora después lo vamos a ver, pues es muy difícil combatir con eso. Entonces, como hemos visto, esto es un problema de primer nivel. No es una anécdota de problemas de repartidores o como dicen ahora, riders, bueno, la moda de términos anglosajones para violar un poco nuestro lenguaje, pues realmente no son ellos, no son autónomos. Lo vamos a analizar. Entonces, voy a poner un poco, he ido un poco desgranando cómo funcionan muchas de estas empresas, ¿vale? Pero yo me voy a centrar en dos porque han tenido repercusión a nivel nacional. Uber, por el problema Uber Cabify, Uber, por el problema que ha tenido sobre todo a nivel de los taxis, ¿vale? Y porque a la Inspección de Trabajo levantó acta de infracción en Barcelona, creo que fue, diciendo que sí había relaciones laborales de los conductores con respecto
Uber. Resulta que levantó la acta de infracción y ya no solamente es que tenía relaciones laborales con esos conductores, sino que en la supuesta sede que tenían en Barcelona tenían a trabajadores sin dar de alta administrativo, incluso un directivo de norteamericanos sin permiso para trabajar. O sea, ya para rizar un poco el rizo, para que veáis un poco cuál es la mentalidad de este tipo de empresas, ¿vale? Entonces, Uber resulta que es una empresa que, por cierto, voy a comentar una anécdota. Esto es como he dicho, es muy volátil. Todo este tipo de noticias, términos y tal, ¿por qué? Porque es muy novedoso. Como he dicho antes, se le llama Uber Economy o Uberización de las relaciones laborales, ¿no? Pues bien, resulta que hace nada, una semana, salió una noticia en la cual decía que Uber va a adquirir, o mejor dicho, sí, va a adquirir a Volvo 25.000 vehículos, creo que eran, si no me equivoco, 25.000 vehículos autónomos, es decir, sin conductor. Es decir, Uber ya pasa directamente a quitar los conductores del medio y directamente a coches autónomos, ¿no? Me parece curioso este movimiento porque, como dicen que ellos son una empresa de transporte, que son una base de datos que pone en conexión, bastante curioso, ¿no?, que hagan este movimiento. Entonces, claro, mira, con este movimiento parece ser un poco que ya lo de uberización de la economía, que estamos hablando ahora mismo, va a quedar un poco ya desbancado. La cuestión es la siguiente: ¿de dónde saca Uber todo este dinero? Es sencillo. Resulta que una empresa que decía que estaba marcada en la economía colaborativa, hemos hablado de prestar prestaciones de piso, prestar tu tiempo de trabajo. Resulta que Uber, que dice que empodera a los particulares, bien, pues Uber está financiado por fondos de capital riesgo. Esto cualquiera lo puede consultar en internet. En esta misma noticia que yo he dicho de que Uber compra los 25.000 vehículos, se ve. Están detrás Goldman Sachs, un fondo de riesgo de Qatar. El director o el CEO, como se dice, de Amazon. Y otras empresas importantes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque están financiando esta empresa de una forma brutal. Es más, Uber en la actualidad está trabajando a pérdidas. Lo que quiere exactamente es eliminar a la competencia a través de un servicio a pérdidas. Entonces, pues bien, Uber, la configuración de Uber es la siguiente con respecto a sus conductores. Uber dispone cuál es el precio máximo del servicio. Es decir, el coste del viaje lo dispone Uber. El conductor puede rebajarlo si así lo desea, para mayor competitividad, con una especie de subasta a la baja. Pero Uber establece el precio máximo, controla eso. Uber cobra el viaje a través de su plataforma. No es que, como hacen los taxistas, cobren el conductor, no. El cliente paga a Uber y a continuación de ese pago Uber se cobra un 30%, que es la comisión que él se lleva, y el resto se lo transfiere al conductor. Los conductores no pueden rechazar menos del 90% de los viajes. Se controla a los trabajadores a través de un sistema de reputación online. Los sistemas de reputación online, la verdad es que en principio parecen ser que son muy buenos. La reputación online, para entendernos, cuando vamos a, no sé, a una plataforma, Amazon o lo que fuera, pues es un poco las opiniones del producto, si es bueno o no, si la empresa es buena, es un poco el sistema de reputación online. Pues cada conductor, a la hora de realizar sus viajes, tiene un sistema de reputación online, en el cual dice, el cliente dice, este conductor es bueno, le puntúo sobre un 5 sobre una puntuación de 1 a 5. ¿Vale? Ese sería un poco. Después, hay un manual de consejos que da Uber, porque claro, primero lo que hace Uber es formar a estos conductores. Le da un manual de consejos que viene a decir un poco, pues tienes que abrir la puerta al cliente, tienes que dar una botella de agua, etc. Cuidado, para intentar ver que no son sus trabajadores, dice, son consejos, no son instrucciones. ¿Vale? Hay libertad de horarios y de jornada, es decir, el conductor evidentemente puede coger y desconectarse de la plataforma y a él no le llega ningún viaje, o puede conectarse cuando le da la gana, es decir, por la noche, hasta la madrugada, cuando él quiere.
Eso sería un poco las características principales de Uber, ¿vale? Aquí tenemos una cuestión y es la siguiente. Vale, voy a pasar mejor a Deliveroo y luego ya comentamos un poco todo. Deliveroo. Bien, resulta que Deliveroo únicamente lo que hace es conectar a usuarios con restaurantes. Yo pido comida a tal restaurante y lo que hace es tener una serie de repartidores, una bolsa de repartidores que son los llamados autónomos. Entonces, la comida del restaurante. Pues bien, resulta que Deliveroo, los autónomos, les hace la factura. Le dice, toma, la factura, ahora me la firmas. Curiosa forma de autónomo, ¿verdad? Después, resulta que si los repartidores rechazan más de 3 llamadas de servicio de atención al cliente, los desconectan, ¿vale? Eso no lo necesitaba antes. En Uber, si resulta que un conductor tiene una baja puntuación por debajo de 4,5, cuidado, 1, 5, 4,5, llaman lo que dice, nos desconectan, o sea, los echan de la plataforma. Pues bien, aquí igualmente. Si resulta que rechazan más de 3 llamadas de servicio de atención al cliente, los desconectan. Si critican a la empresa en los medios sociales, en los internet, etcétera, o lo que sea, perdón, desconectado, como le llaman, ¿no? Después, resulta que hay también un formador, ¿no? Que se llama formador, ahora en un término más cool, ¿no? Se llama trainer. Entonces, nada, el trainer, el formador, resulta que les forma a estos trabajadores y les dice, en primer lugar, que hay una guía del trainer que, por cierto, en junio pasado, 1000 repartidores de Deliveroo se pusieron en huelga. El problema es, ¿son trabajadores o no son trabajadores? Bueno, se pusieron en huelga, ¿no? Y pusieron en internet un dossier completo de comunicaciones realizadas entre repartidores y la empresa. La instrucción, la guía esta del trainer, todo está publicado en internet para que sepa un poco cuáles son las tácticas un poco maquiavélicas que utiliza esta clase de empresa. Pues bien, en esta guía del trainer le dice no utilizar palabras, no utilizar palabras como horarios, horas semanales, horarios fijos. Hay que decir repartos, disponibilidad. Un poco como aquí, como la neolengua, ¿no? del gran hermano, ¿no? Igualmente el formador lo que hace es decirle cómo tienen que atender a los clientes y cómo tienen que vestir. No sé si recordaréis lo de la camiseta favorita, la chaqueta favorita, ¿no? Pues bien, resulta que dicen, tienes que ir convenientemente aseado, un trato correcto. Eso es lo que dice el formador a el trabajador. Curiosa forma de decir que no hay instrucciones. Pues bien, estas son un poco las características. Igualmente se basan también en un sistema de reputación. En el caso de que la reputación se baja, se les corta la relación laboral y hay una libertad de horario en cuanto a que el trabajador puede o no desconectarse. Voy a decir que a lo mejor habréis visto algunos que van absolutamente a la camiseta favorita, pero bueno, resulta que van con una mochila, una caja grande a las espaldas con el logo grande de Deliveroo. Curioso que es un autónomo. Esas son las notas que reúnen así las más esenciales y características, las notas que reúnen esta clase de plataformas, ¿no? Hay incluso más, porque en esta guía es del formador, hay unas sutilezas brutales, es decir, lo que he dicho, en el horario tal, hay muchísimos más conceptos para intentar coger y desviar la atención y hacerles ver que, oiga, aquí no es ninguna relación. Bueno, ya hemos puesto un poco cuál es la situación actual, cuáles son estas dos plataformas, ¿vale? Y aquí, de cara ya un poco al derecho, hay un problema con el cual pues, están aprovechando esta clase de empresas. Claro, ¿son trabajadores realmente o son autónomos? A priori
clásico de trabajador establece que está sometido a una dependencia, es decir, que está sometido a una organización del empresario y está sometido a sus órdenes e instrucciones. Y después, otra de las características que establece el derecho laboral es que el principio de ajenidad, es decir, no tiene los medios de producción, no son suyos, de riesgo, no se arriesga, sino que se arriesga es el empresario, recibe su retribución a final de mes y generan frutos que realiza la actividad mercantil. ¿Cuál es el problema? Pues, el problema es que estos trabajadores no tienen jornada ni horarios. Hemos dicho que se puede desconectar, me conecto cuando quiera. Puede establecerla por sí mismo, desconectarse o conectarse, como he dicho. Tienen medios de producción propios. El conductor tiene su coche, Uber no se lo da, tiene su propio coche. Los repartidores tienen su propia moto o su propia bicicleta. Y así con todos los ejemplos que he mencionado. Por cierto, otro que no he mencionado, otra empresa es de plataformas de guías turísticos, también hay una plataforma, no retomo. No tiene medios de producción propios, entonces claro, la agilidad de los medios de producción, si tiene su coche, tiene su moto, él reparte, él gestiona el modo en que ejecuta. Es decir, la empresa no le dice, ve por aquí y por allá, no, simplemente lo ejecuta como vea, luego ya los resultados, es decir, que llegue el pedido. No se controla el trabajo de forma sistemática. Entonces, claro, todas estas características lo que desdibujan un poco si son trabajadores o no son trabajadores. Pero bien, no hay que confundirse. El problema es que realmente son trabajadores. Hay dependencia, es decir, está metido en una organización empresarial ese trabajador y hay ajenidad. Lo que pasa es que gracias a las nuevas tecnologías, esta clase de control se ha difuminado y es más útil. ¿Por qué hay realmente trabajadores? Por lo siguiente. Primero, el proveedor es una posición débil, la posición débil. El derecho del trabajo surgió precisamente porque en los contratos civiles las partes supuestamente son iguales. Ambas negocian el precio, el servicio, etcétera, las condiciones. En el derecho laboral, dado que el trabajador se guía por la necesidad, evidentemente su fuerza a la hora de negociar es mucho menor. Para eso existe el derecho laboral, precisamente para proteger como barrera para que el empresario no se aproveche del trabajador. Entonces, estas características siguen dando. Es decir, hay un empresario, que es la plataforma, Uber, que le impone a la parte más débil todas sus condiciones. Es decir, te tienes que someter al sistema de evaluación, tienes que, tienes que seguir la instrucción en contrato con el cliente, etcétera. Una serie de instrucciones, o bien precios. El precio es tanto, ¿no?, que si no se acepta, a la calle. Entonces, se le está imponiendo entonces la parte más débil. Así que en principio, un autor, Adrián Todolí, viene a decir que con este principio debería ampliarse precisamente el concepto clásico de trabajador de una economía fordista, es decir, del concepto clásico de voy a una fábrica, tengo un horario y tal. Tiene que transformarse, eso ya ha quedado desfasado, eso del siglo XIX. Tiene que transformarse en una nueva realidad. Y precisamente tener en cuenta este principio básico, que el trabajador presta un trabajo personal y siempre la parte más débil en el contrato y se le imponen de forma unilateral las condiciones. Otro ejemplo, para que veáis. El Ibero resulta que tras la huelga que hicieron sus repartidores en Barcelona y la iniciativa de la Inspección de Trabajo para investigarla, dijo, bueno, ahora vamos a cambiar los contratos, vamos a hacer un contrato de autónomos y autónomos económicamente dependientes. A todos los repartidores le enviaron el contrato y le dijeron, ahora estos son los contratos, elegí. Claro, ¿qué van a hacer? No estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, fuera, puerta. Entonces, claro, evidentemente se le está imponiendo esas condiciones y no tiene libertad de elegir. Eso sería un indicio de que son trabajadores. Después, trabajan bajo el amparo de una marca. No trabajan en nombre propio, no se relacionan con los clientes en nombre propio. Los conductores son conductores de Uber. Pero desde en las economías modernas, el medio de producción más importante precisamente es la marca, la propiedad industrial. Con la marca tienes clientes. Esa marca precisamente lo que te va a dar clientes, si no, no eres nada.
es incluso más importante que otros medios de producción. Entonces, la marca la tiene precisamente Uber y Deliveroo. Sin esa marca, esos trabajadores sencillamente no podrían adquirir clientes. Entonces, están trabajando bajo una marca y precisamente al estar trabajando bajo una marca, se les exige, por parte de Uber, Deliveroo y otras empresas, que cumplan una clase de directrices. Porque claro, si estás trabajando bajo una marca, hay unos estándares de calidad que tienes que cumplir. Voy a poner un ejemplo. Rebobino. Recordáis que Uber había un manual que era de consejos. Consejos que, bueno, seguirlo o no seguirlo, son consejos, no son instrucciones. ¿No? Lo he dicho. Cliente, abrir la puerta. Bien. Estos consejos realmente se han convertido en normas reales. ¿Por qué? Por lo siguiente. El manual está accesible a todos los clientes. Los clientes lo leen. Resulta que como no le abra la puerta al cliente, el cliente en el sistema de reputación online le dice: no me ha abierto el cliente, puntuación negativo. Perdón, la puerta, no ha abierto la puerta, puntuación negativa. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Al final esos consejos se transforman en instrucciones. Lo que pasa es que de forma sutil, la empresa ya sabía que publicando en internet los propios clientes iban a exigir ese trato. Entonces, claro, hay una situación de control y hay un control de calidad que ejerce Uber o Deliveroo. No lo ejerce directamente diciendo al trabajador, hazlo, de forma sutil lo hace, sino que simplemente cede ese control a los clientes. Son los clientes quienes hacen ese control, pero realmente es en beneficio siempre de la empresa. Entonces, ese control y esa dependencia existe. Vamos antes, dependencia, está bajo una organización empresarial. Igualmente, otro medio de producción importante en esta actividad económica es precisamente la plataforma. Para poder desarrollar una aplicación de estas características y que alcance a tantos consumidores, el constructor no tiene esa capacidad para poder precisamente desarrollar esa aplicación y poder expandirla a nivel nacional o a nivel incluso de su propia ciudad. No tiene esa capacidad, hace falta una inversión para poder desarrollar esa plataforma. Precisamente por eso, los bienes más importantes de producción los tiene el empresario. El hecho de que tenga un coche o una bicicleta en la sociedad actual, la sociedad del siglo XIX es una cosa, pero la sociedad actual es un medio que es accesible por cualquiera. Todo el mundo tenemos coche o una bicicleta, es accesible. Entonces, eso no debe suponer que se rompe el principio de ajenidad de los medios de producción, ni mucho menos. Hay incluso sentencias ya del año 84 del Tribunal Supremo que se discutió precisamente si los mensajeros tradicionales eran o no trabajadores laborales, porque claro, iban con sus motos. Pues bien, el Tribunal Supremo dijo: da igual que la moto sea suya. Están bajo una organización empresarial y la ajenidad de medios casi total. Entonces dijo que a pesar de que tenga ese medio de producción, que dentro del conjunto no es nada, era trabajador laboral. Entonces, el hecho de que tenga un coche o un bien que supone en proporción al resto de bienes más importantes la nada, no debe suponer que el trabajador no es laboral. Realmente lo es. Igualmente, otra característica, he dicho, se le forma. Como he dicho, viene una persona, trainer, se le forma al trabajador y se le dice un poco qué es lo que tiene que hacer, no hacer. Realmente aquí hay una especie de instrucciones o unas características que pueden reunir eso, instrucciones laborales, es decir, que forma parte de una organización. Como hemos dicho, se le da instrucciones cómo realizar el trabajo a través de los manuales. Y luego se hace un control, el control tradicional del empresario sobre el trabajador, sobre su rendimiento, tienes que hacer mejor el trabajo, tienes que hacer tal. Ya no lo ejerce directamente, como hemos dicho. Ahora están los llamados sistemas de reputación online o en línea. Los clientes que ejercen ahora como de jefe subalterno, ¿no? Que dice: tienes que trabajar mejor, tienes que hacer esto mejor. Entonces, claro, resulta que es cierto que hay muchos jefes que son pasadas de comer aparte, ¿no? Que se guían no por criterios objetivos, sino por criterios personales, porque no le caen a esta persona, etc. Pero claro, una persona así está formada para gestionar recursos humanos. Al menos así lo trata. El problema es que con el empoderamiento, ahora sí que hay que hablar del cliente en ese sentido, estamos ante un jefe caprichoso.
eso soy arbitrario. Y dice, bueno, no me cae bien este punto negativo. ¿Qué es lo que provoca este punto negativo? Precisamente la expulsión o desconexión de la plataforma. Entonces, al final ese control se sigue ejerciendo como precisamente una relación laboral normal y corriente. Lo que pasa es que se ha cedido ese control a los clientes. La plataforma se encarga de realizar los inventarios y la logística. Precisamente los inventarios, de poner en conexión clientes con empresas. Inventario de cuál es la comida que ha pedido. O sea, ella se encarga de realizar ese trabajo. Lo más importante, el trabajador lo único que hace es recibir la instrucción, ven aquí y para allá. ¿Vale? Estas empresas, plataformas, muchas ofrecen atención al cliente. Uber tiene un servicio de atención al cliente. El conductor no tiene un servicio de atención al cliente. Después, estas plataformas, Uber en concreto, recoge datos de otros proveedores para mejorar el servicio. Es decir, una empresa normal y corriente. Para mejorar su propio servicio, lo que hace es, cuando ve que otros conductores están metidos en un atasco, ¿no? Le dice al conductor que no está metido en un atasco, cuidado, no vayas por ahí, vete por otro sitio. ¿Vale? Lo cual realmente hay también una serie de instrucciones y mejora su prestación de servicio y está interviniendo en el modo en que está prestando el servicio. Después, lo que llaman ellos desconexión por motivo de rendimiento disciplinario. Esto es un despido en toda regla. No, yo creo que nadie lo va a discutir. Por hablar mal de la empresa, desconexión, despido. Porque resulta que ha bajado por debajo del 4,5 de puntuación que dan a los clientes. Bueno, desconexión. Evidentemente, estamos ante un control sobre la capacidad de terminar tu relación laboral en cualquier momento por parte del empresario, basándose precisamente en motivos disciplinarios o en motivos de rendimiento. Uber ha llegado un paso más allá, incluso ha ofrecido financiación a sus conductores. Con un acuerdo, ya se ha terminado, por cierto, este acuerdo, a través de un acuerdo del Banco Santander, con el Banco Santander, le ha dado la posibilidad Uber de financiar precisamente sus vehículos. Lo cual es bastante maquiavélico, es decir, Uber le ofrece una financiación para financiar un vehículo y a continuación el cliente le puntúa por debajo del 4,5 a la calle desconectado y él con una deuda y el coche. Evidentemente, estos trabajadores, para poder ser autónomos, les hace falta una organización productiva propia, es decir, una organización empresarial. Se integra precisamente la organización empresarial de esta clase de plataformas. Y si no acepta integrarse en esa organización, no trabaja. Entonces, todos estos indicios demuestran efectivamente que hay dependencia, como hemos dicho, hay instrucciones disfrazadas como lo quieran disfrazar, hay ajenidad en los medios porque los principales medios de producción los tiene precisamente estas plataformas y por tanto realmente hay relaciones laborales. ¿Hay algún antecedente de resolución judicial que diga que hay relaciones laborales? Sí, las hay. En el estado de California, Estados Unidos, resulta que ha declarado a todos los conductores de Uber como trabajadores laborales, porque dice que si la toma es imposible. Así que, y una serie de indicios más. Igualmente, en un tribunal de Londres y otro de París también han declarado que son relaciones laborales. Una corte arbitral, que ahora mismo salió recientemente, una corte arbitral en Londres, establece que los repartidores de Deliveroo no son trabajadores asalariados, sino autónomos. Es un poco la única sentencia, sí, bueno, una sentencia porque es una corte arbitral, no es una norma judicial, que viene a decir que no son trabajadores. ¿En qué se basan? Porque resulta que en el contrato Deliveroo decía que el trabajador puede permitir ser sustituido por otro trabajador. Es decir, cojo y digo, bueno, no puedo ver, llamo a fulanito y que me sustituya. Y por decir eso en el contrato, supuestamente dice, no hay una prestación personal. ¿Vale? Lo curioso es que la mayoría de los trabajadores no utilizan ese método. ¿Por qué? Porque muchos son trabajadores, sobre todo jóvenes, que es con los que se están cebando actualmente en este tipo de plataformas, que sencillamente, por mucho que digan que se puedan conectar con una libertad de horarios y tal, van a trabajar, aunque tengan libertad de horario, hasta un mínimo de subsistencia. Van a trabajar. Es decir, se pueden tirar 60 horas trabajando, aunque sea libertad de horario. O sea, van a trabajar hasta que tenga ese dinero que intentan conseguir. ¿Vale?
Entonces, ¿realmente va a permitir que un sustituto se ponga en medio, que le quite el dinero? Muchas veces, evidentemente, hay que analizar caso por caso, evidentemente. No digo que pueden haber casos en los cuales pues, ese dinero no es, bueno, la retribución que ganen no es subsistencia, que es accesorio, ¿no? Sí, pero eso también dice que eso también implica que no es una relación laboral, ni mucho menos. Yo puedo estar trabajando en una empresa, y a continuación por la tarde voy a otra empresa y trabajo para sacarme un dinerito más. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, bueno, la conclusión un poco, y ya terminar, que sencillamente es serio esta situación, es muy, muy serio, porque precisamente el peligro que hay es de que los salarios vayan a la baja, las relaciones se desregularicen, no haya derechos laborales, no haya indemnización, no haya seguro ante un accidente de trabajo, es decir, el seguro que da, la protección que da la seguridad social, etcétera, y por tanto se está precarizando más. Curiosamente, es curioso, aumenta la productividad precisamente en base a reventar el sistema de relaciones laborales, el derecho al trabajo. Volvemos otra vez al siglo XIX, en los cuales los trabajadores se amontonan a la puerta de la fábrica diciendo yo quiero trabajar. Eso sería un poco las bolsas de trabajo que generan esta gente, y luego hay un cliente, a ver, ¿qué se lo doy? A este, entra. Volvemos un poco al siglo XIX, por eso se hace necesario urgente intervenir en esta situación, que haya una respuesta sindical, porque no la está viendo de forma contundente para parar esto y para que se regule esto, porque sinceramente en el caso de que no se pare, precisamente puede llegar a consecuencias desastrosas y luego para volver hacia atrás puede ser complicado. En definitiva, esta clase de empresa precisamente no es nada bueno. Hay que decir una cosa, hay que analizar plataforma por plataforma para ver si se cumplen los principios que he realizado, porque cada plataforma es un mundo, ¿vale? Y por eso habrá que estar atento un poco a cómo se desarrolle. Y bueno, esta es la realidad un poco de la llamada economía colaborativa, que hay que decir que es un término que no se utiliza ahora, pero bueno, lo que la mayoría entiende, la han venido a llamar ahora economía bajo demanda. Economía bajo demanda porque dice que, bueno, si hay un servicio, pues hay una bolsa de trabajadores que dice, bueno, yo entro. Una guerra terminológica que, bueno, al final terminará por concretarse. Así que, bueno, eso es un poco la idea de la situación. Antes de dar paso a si alguien tiene alguna pregunta, sí que quería comentar dos cosas. Uno lo has comentado tú un poco al final, que es el tema de que hace falta una respuesta sindical. A mí me sorprende cómo los sindicatos mayoritarios están completamente ausentes de este debate, que es el futuro, no, ya el presente. Es decir, es que es a lo que van en todos los sectores. No hay sector que se libre de la posibilidad de esta uberización. No hay sector. Y otra reflexión, cuando tú mencionabas que volvemos al siglo XIX, de cierta manera, claro, es que ellos en lo que se basan para implementar todo esto y hacernoslo ver encima como algo positivo, como que eres tú casi tu propio empresario, o sea, es una cosa maravillosa, ¿no? Es precisamente la técnica de la individualización, de individualizarnos, hacer ver que tú eres tú, puedes hacer tu mundo, puedes hacerlo todo, cuando precisamente si se salió de la precariedad, de la proletarización del siglo XIX, fue cuando los trabajadores adquirieron conciencia de que eran un colectivo y que juntos podían cambiar las cosas. Y aquí justamente, para destruirlas, ¿qué hace? Volver a la individualización, ¿no? Al que cada uno vaya por su cuenta, ¿no? Y frente a eso, es necesario, es imprescindible que los sindicatos estemos a la altura de las circunstancias. Por eso esta es la segunda charla que damos sobre este tema. Es un tema que a nosotros, a UNT, nos preocupa muchísimo. Hay que mencionar una cosa que es curioso, que es lo que comentaba, los sindicatos están fuera como de combate, y curiosamente las actuaciones que han realizado los trabajadores, por ejemplo la huelga de los repartidores de Deliveroo y la demanda establecida en California, fue un colectivo de trabajadores, es decir, los propios trabajadores se unieron para poder hacer frente a eso. Pero al margen de los sindicatos mayoritarios. Al margen de los sindicatos. Que no están en esta lucha. Así es. Precisamente este colectivo de Deliveroo acudió a un despacho de abogados que es el que le está gestionando todo. Pero un sindicato no está por medio, están quitados por medio. Evidentemente, los sindicatos, que supuestamente están para defender a los trabajadores, tendrían que intervenir en esta situación.
¿Preguntas? ¿Dudas? Yo quiero hacer un comentario. De todas las cosas que has comentado tanto para asustarnos aún más de lo que estamos asustados sobre una sociedad cada vez más ilegal y todo esto, y has mencionado mil cosas que esto puede ser, lo otro se lo dejan pasar, esto es ilegal en este país y el otro en el otro. Has comentado una cosa, solamente quería comentar, que respecto a lo de las pérdidas que pueda tener una empresa, cuando sean demostrables, evidentemente sí. Si una empresa tiene pérdidas, tiene pérdidas. He comprado esto, he vendido esto, y luego si pago el agua, el gas, no sé qué y no sé cuántos, y el alquiler, tiene pérdidas. Pero una empresa que pueda tener pérdidas en España, al menos teóricamente, según la ley de comercio, no es posible. Eso no es posible. Hay que tener en cuenta otra cosa. Este tipo de empresa lo que facilita, yo lo había dejado aquí anotado, es lo siguiente. Claro, resulta que en el caso de que tengan pérdida, no tengan clientes, el ajuste de sus trabajadores es sencillo. Con esto, sencillamente, no les doy trabajo. ¿Por qué? Porque como están metidos en una bolsa, estar metido y disponible para la empresa. Yo voy a poner un ejemplo, los camioneros muchas veces tienen un tiempo de disponibilidad, están disponibles para la empresa porque están haciendo un viaje. Ese tiempo de disponibilidad, según el estatuto, se paga. Pero aquí, como está en una empresa, están disponibles a la espera de que venga algún trabajito, ese tiempo no se paga. Entonces, claro, si se disminuye la demanda de clientes en una empresa tradicional, pérdidas, hay que echar a la calle a todo el mundo. Pero en esa clase de empresa, lo que se hace sencillamente, no se da trabajo y así ajustar una cosa con otra, no hace falta ni despido, ni pagar indemnizaciones, ni pagar nada. Cual, además entiendo que tienen los beneficios suficientes para mantener la estructura de la plataforma. Al final, el titular es el trabajador. O sea, es decir, el dumping que practican lo están practicando utilizando a los trabajadores para que sean ellos los que se tengan que poner las condiciones por el suelo, que en otra empresa pues tendrían un salario mayor, las horas se las pagaban todas, ¿no? En fin, así. Entonces, al final, claro, es muy fácil de producir por debajo de costo cuando el que tiene que pagarlo es otro, no tú. así es. Claro. Sí, tres cosas rápidas, sin comentarios más, tres cosas rápidas. Nos acaba usted de escribir la esclavitud del siglo XXI. Así se titula la conferencia. En realidad, bueno, No, es el resumen que se me ocurre. Es la esclavitud del siglo XXI, que proviene evidentemente de una modificación, de una evolución del capitalismo, a través de una falsa libertad. Es una mentira en toda regla. Una ficción. La segunda cosa. Evidentemente la culpa también la tiene un gobierno. El gobierno que permite estas prácticas o está dentro de la obtención de esos beneficios inmorales en plan secreto. Tercero, termino. No hay la ausencia de los sindicatos. Todos cobran de lo mismo. Todos están dentro de la misma película. Todos son exactamente lo mismo, la misma mafia. Y como son de la misma mafia, porque el día que yo me enteré que un sindicato cobraba por cada despido, o no lo entendí bien, no soy entendido de esas cosas, o si lo entendí, resulta que los sindicatos no se han vendido. No hay sindicatos. No hay sindicatos. Hay un problema. Vamos a ver, este acto lo convocó un sindicato. Perdona, Vale, yo no me refiero... Por eso digo, perdona, no los sindicatos, sino los sindicatos del sistema, los sindicatos del régimen, los perdona, mayoritarios, que son... yo me refiero a los falsos sindicatos, Por eso, no a los por auténticos eso, sindicatos. por eso. Porque un falso sindicato, por ser falso, actúa falsamente. Por eso digo, no los sindicatos, los falsos sindicatos. Pues entonces, preciso y pido disculpas. Él tiene razón. Hay que tener en Como cuenta, siempre. También me equivoco. hay que tener en cuenta una Y ya cosa. está, no digo más. Hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que, como un autor decía, que claro, si resulta que este tipo de economía viene a destruir y aniquilar la economía tradicional, se supone también, evidentemente, la representación sindical en la empresa tradicional, porque este tipo de empresa son todo autónomos, aquí no hay representación sindical ni nada de nada. Lo cual imagino que estas
le llegue el agua al cuello, ya a lo mejor responderán o a lo mejor no, no lo sé. Vamos a ver cómo se dice. Más que nada era suscribir lo que tú decías, esa individualización del trabajador, que aparte de la externalización de las empresas, donde en una misma planta de trabajo cada uno tiene distintos convenios, distintos contratos, pues hace que esa organización laboral que antes existía o que era posible, ya no es así. Cada uno tiene sus condiciones y esa insolidaridad que se promueve, pues la vemos aquí materializada. Nadie quiere unirse, nadie quiere luchar por los derechos de un tercero, ni movilizarse por los derechos de otro. Precisamente por culpa de cómo han diseñado el mercado laboral, que cada uno... Claro. Es que ese es el problema de España, claro, que no nos ponemos de acuerdo ni en el color de la mierda. Hay que tener en Pero cuenta... esto es un problema global, no solamente de España. No, es global. Eso es que es así. Eso que comenta bien, precisamente es, como he dicho antes, en la traducción, la microexternalización. Ahora lo que se lleva mucho es la externalización hasta límites extremos. La limpieza contrata, la seguridad, los servicios que lo llaman, otra contrata. Al final hay miles de convenios, como bien dice, distintos trabajadores con distintas empresas. ¿Vale? Pues esto ya es un nivel aún mayor de individualización. Ya a nivel individual, es decir, microexternalización, y precisamente lo que comentamos lo que comenta. Ya lo que quieren es individualizarlo precisamente para vencer un poco la fuerza que tiene el trabajador, que se basa precisamente en la colectividad debido a su posición en esa relación de fuerza con el empresario. Aparte del desafío del nuevo siglo, que antes eran empresas que con no sé cuántos miles de trabajadores en Renfe o en industria pesada, y ahora no, ahora son todo microempresas, subcontratas, y es que es inviable e imposible el organizar una masa laboral. Eso por no hablar de que estos trabajadores no cotizan, por ejemplo, a seguros sociales, la seguridad social o las pensiones, todo esto de... Claro, sí cotizan, pero en autónomo, que es mucho menor. Claro, lo que supone, evidentemente, lo que me imagino quiere indicar que las pensiones... Claro, que además es, yo creo que a lo que se va, ¿no? A que la gente en el futuro, las pensiones privadas se lancen en el mercado, la sanidad se privatice, es un poco otra parte más de todo el entramado. El copado, en nombre de la libertad. Sí, en nombre de la libertad se va a destruir todo el sistema laboral de seguridad social y de normativa laboral para la protección. Eso al final lo que va es como la huida del derecho laboral. Y el capitalismo, como está configurado, siempre va a intentar romper esa barrera, que efectivamente esa barrera la única que lo puede establecer en principio son los trabajadores organizados o el Estado. Vamos, lo que no tenemos. Vamos cada vez a lo más grave y más grave. Entonces no digamos que hemos terminado porque vamos a saber qué es lo que viene luego. Pero yo quería decir que siendo gente con contrato y no somos autónomos, ni tenemos contratos precarios, bien, pues yo estoy en una empresa, concretamente es en PSA, pero yo citro en la fábrica donde aquí estamos gente de 30 personas diferentes, de 30 empresas diferentes, con lo cual allí no puede haber ninguna reivindicación. La reivindicación es a tu empresa, como mucho. O sea, quiero decir que no hay... Claro, la gente de nuestra generación, todos subcontratados. la gente de nuestra generación de 30 y tantos, 40 años, somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero es que los que venís detrás, los más jóvenes, y no digo ya nuestros hijos, esos son los que van a acabar con las condiciones más o menos muy parecidas a las del siglo XIX, donde se van a tener que buscar la vida, pero tal cual, o sea... Eso no ha pasado en toda la historia, incluidas guerras. Incluidas guerras. La siguiente generación siempre le dejó a la que venía algo un poquito mejor. Somos los primeros que vamos a tener la vergüenza de dejar a nuestros hijos. Es que para eso ya tienen preparada la siguiente parte, que es, los hijos no los tenemos, ya está por los suelos, ya están los sustitutos, que son la inmigración que han estado trayendo. Bueno, y para que todavía tiene un trabajo tradicional, entre comillas, ya
ya viene Ciudadanos con su contrato único, tranquilo, que ni eso te van a dejar ya. En fin. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia y nada, os esperamos para la siguiente. Que ya, bueno, supongo que en diciembre ya no haremos porque ya está pegado las Navidades y supongo que ya hasta enero no haremos ninguna más, pero bueno, ya lo anunciaremos convenientemente. Pues muchas gracias y un aplauso a David.